Pues seguro que muchos de ustedes, o al menos los más afortunados, disfrutarán este fin de semana de algún viaje de ocio. Si lo hacen por carretera, cabe recordar que deben extremar las precauciones debido a las inclemencias meteorológicas. Estamos acostumbrados, al menos en esta zona geográfica, a conducir con situaciones adversas, con niebla, con hielo, con nieve, pero no siempre conocemos cuál es la mejor manera de realizar esta conducción. Por eso contamos esta noche aquí en La 8 Magazine con Rafael Soto. Él es el responsable de formación de la Academia del Transportista. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Claro, seguro que un almeriense o un sevillano no está muy acostumbrado a conducir con nieve, con lluvia, con niebla, pero nosotros pues sí que tenemos esas inclemencias meteorológicas como algo habitual en nuestro invierno. Sin embargo, muchas veces todavía cuando salimos a la carretera y nos sorprende una placa de hielo, no sabemos muy bien cómo reaccionar, y entiendo que además esta es la causa de muchos accidentes que podrían ser evitados si conociésemos esas técnicas de conducción. Sí, exacto. Es una de las cosas que todos los conductores en España aprendemos de la misma forma a conducir, y debemos tener en cuenta que las situaciones climatológicas del norte y las del sur no tienen nada que ver. Por lo tanto, una persona del sur sí que debería saber reaccionar en una situación de esas características, pero está claro que en la zona en la que estamos es mucho más importante la concienciación y sobre todo la utilización de los sistemas de seguridad que tenemos en los coches para sacarlos el mejor partido y evitar el mayor número de accidentes. ¿Cuáles son estas claves? Yo no sé si podemos ir separando a lo mejor por cada una de estas condiciones meteorológicas. Desde luego la conducción no es la misma con niebla que con nieve que con hielo, pero no sé si podemos ir desgranando un poquito todas ellas. Parece que lo primero que se nos viene a la cabeza a los conductores es placa de hielo, no puedo frenar. Exacto, es lo primero que pensamos, o lo primero que en la cabeza tenemos o en la teoría tenemos presente, pero luego la situación real nos ocurre todo lo contrario. En el momento que nuestro cuerpo se expone a una situación de riesgo, lo primero que hacemos es intentar parar el coche y nos vamos al pedal del freno, y ahí lo que ocurre es lo peor. Va a deslizar el coche, y cuanto más desliza el coche la tendencia es a más frenar, porque lo que quiero es salir de esa situación de riesgo. El mayor problema que tienen, si vamos desgranando un poco, el mayor problema que tienen las placas de hielo es precisamente que no se ven. El problema es que cuando tú tocas el freno es cuando te das cuenta de que no controlas el coche se te empieza a ir, y ahí lo que debes hacer es soltar el pedal del freno, agarrar fuerte el volante e intentar dirigir el coche a donde quieres ir. Es una de las cosas fundamentales que enseñamos en nuestros cursos, en los cursos de conducción, técnicas de conducción en situaciones adversas, porque normalmente tendemos a, cuando perdemos el control del coche, perder la mirada, que es una de las cosas más fundamentales que tenemos, el saber controlar la mirada. Si tú miras donde quieres ir, siempre vas a llevar el coche allí. Normalmente cuando el coche se nos va de la parte delantera o de la parte trasera, nos quedamos mirando al árbol contra el que nos vamos a dar, a la cuneta contra la que nos vamos a salir, y nos olvidamos de la carretera. En los cursos les enseñamos y les decimos además que les vamos a enseñar a mirar. Y la gente al principio se sorprende porque dice, si yo sé mirar. Bueno, pues es alucinante como a las 8 horas, cuando la gente se da cuenta que simplemente mirando sabe reaccionar, es importante para ellos, y además no es excesivamente complicado, pero sí que tiene unas técnicas, hay que hacer unos hábitos importantes. O sea que nosotros vamos por carretera, nos encontramos con una placa de hielo, nos sorprende, perdemos un poco el control del vehículo. Principal, mantener la vista puesta en la carretera e intentar dirigir el coche hacia allá, sin tocar ningún pedal. Sin tocar ningún pedal. Una de las cosas que nos suele ocurrir, aparte de tocar el pedal del freno, es que solemos pisar el pedal del embrague. Si el coche es manual. Lo que ocurre al pisar el pedal del embrague es que el motor se queda suelto, y lo que ocurre es que pierdes toda la tracción. Estás consiguiendo todo lo contrario a lo que tú quieres conseguir. Lo que necesitas es adherencia, y al pisar el pedal del embrague pierdes la poquita adherencia y tracción que tenías. Por lo tanto, lo que debemos hacer es sujetar firmemente el volante, dirigirle con movimientos suaves de volante hacia donde queremos ir, y sobre todo soltar el pedal del acelerador, pero en ningún momento tocar el pedal del freno. Bueno, pues yo creo que eso de no tocar el freno, en teoría, nos lo sabemos todos. Es cierto que a veces cuando nos encontramos en esas situaciones puede más, ¿verdad?, ese instinto, y vamos directamente hacia él, pero bueno, hay que recordar que soltamos los pies y dirigimos con el volante, eso sí, con la vista puesta en ese lugar de la carretera al que queremos dirigirnos. Perfecto, tenemos ya más o menos aprendida la lección en lo que a placas de hielo se refiere. ¿Qué ocurre con la nieve, que además ahora está de plena actualidad, ¿verdad? Estamos con las carreteras, vaya, a pleno rendimiento de nieve. Bueno, pues la nieve es otro de los problemas que tiene, es que la mayoría de gente no sabemos poner las cadenas a un coche. Nos dicen que llevemos las cadenas, pero nunca hemos practicado a ponerlas, y si hemos practicado alguna vez, hemos practicado pues a lo mejor en un aula, con la rueda encima de una mesa, y eso no es lo mismo estar a 20-22 grados en un aula poniendo unas cadenas, que estar a 1 grado, -3, -4, con las manos con unos guantes porque tenemos frío, o sin los guantes pero se nos quedan atenazadas, y
no es lo mismo poner una rueda, como digo, encima de una mesa que ponerla en el propio coche. Es importante llevarlas, pero aparte es importante el tener esa capacidad para saber ponerlas. Es importante recordar que hay que ponerla en las ruedas motrices, donde va la tracción del coche. Importante también que queden bien sujetas, bien tensas. Hay muchas veces que ponemos las cadenas y no las dejamos bien tensas y lo que puede ocurrir es que se rompa esa cadena y aparte de que te has quedado sin cadena puede romper parte del coche. Y yo siempre digo una cosa, si tengo que poner las cadenas porque tengo que pasar un puerto, porque es de vida o muerte que tenga que llegar a mi lugar de destino, lo haré, pero si no, lo ideal es parar, esperar a que pase el temporal y después continuar. Importante también en la nieve, una de las cosas fundamentales es conducir con marchas muy largas. Conducir con marchas muy largas ya estamos intentando enseñar a la gente incluso sin nieve, es decir, cuando en condiciones normales tú utilizas la cuarta o quinta velocidad, 50 o 60 km por hora, lo que consigues es, aparte de tener mejor tracción en situaciones de nieve, consigues que el consumo de combustible sea mucho menor. Por lo tanto, intentamos que ya sea una forma habitual de conducir, no que sea cuando hace sol conduzco de una forma y cuando hace nieve conducir de otra. Importantísimo a la hora de arrancar utilizar muy suave el embrague y una cosa importante es cuidado con los botones de desconexión de los sistemas de seguridad. Normalmente cuando vemos esas situaciones hemos escuchado que hay que desconectar el sistema ESP, que es el control de estabilidad del coche, y es cierto que si desconectamos el ESP vamos a conseguir arrancar. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de vehículos que llevan ESP también tienen otro control de seguridad, que es el control de tracción. El control de tracción precisamente nos ayuda en las arrancadas, en las salidas, para que no patine el coche. Lo que ocurre es que en la mayoría de vehículos, cuando desconectamos el ESP, automáticamente estamos desconectando el control de tracción y por lo tanto el coche va a patinar. Por lo tanto hay que tener cuidado en las arrancadas, si nos hace falta quitar el control de estabilidad en la arrancada, quitarle, pero en el momento que ya el coche ha empezado a circular un poquito, ¿volvemos a ponerlo? Volverla a conectar. Perfecto, pues mira, ese es uno de los trucos que yo personalmente no sabía, no sé si nuestros espectadores eran conscientes. Yo soy de las que desconecta el ESP en cuanto empieza a estar la cosa un poco complicada. Pues hay que dejarle, sí que es cierto que en situaciones en que necesitamos que el coche, decimos que baile un poco, que culee un poquito para arrancar, ahí el ESP nos va a estar frenando cada rueda, pero lo ideal es desconectarle solo en la arrancada y automáticamente ya tenerle conectado para que así el control de tracción también nos esté ayudando a no patinar las ruedas. Estamos hablando de esas cadenas en el momento en el que la nieve ya está como muy presente en la carretera, ¿verdad? Habitualmente además se nos indica que es necesario cadenas para subir un puerto, para atravesar una zona complicada, pero ¿qué ocurre en ese primer momento, Rafael, en el que empieza a nevar, en el que la carretera a priori parece estar limpia, pero la estabilidad ya no es la misma? No, además la pérdida de adherencia suele ocurrir más en esas situaciones, pasa lo mismo que cuando la lluvia. En los momentos en que empieza a caer la nieve o empieza a caer la lluvia, lo que ocurre es que toda la suciedad que hay en la carretera sale hacia arriba. Lo que consigue la nieve o la lluvia es subir toda esa suciedad y que perdamos más tracción todavía. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en esos inicios. También es importante, se me olvidaba comentar cuando hemos hablado de la nieve, que ya desde hace unos años disponemos en el mercado de unas ruedas que llamamos de invierno o ruedas de nieve. Hay que tener en cuenta que esas ruedas no solo son para nieve o para hielo, sino que son para frío. Esas ruedas trabajan muy bien cuando están por debajo, cuando la temperatura ambiente está por debajo de 7 grados, que en esta zona en la que estamos son muchos meses al año. Bueno, pues esas ruedas consiguen una mayor tracción en situaciones de nieve, mayor tracción en situaciones de lluvia y tenemos además el beneficio de que en caso de que sea obligatorio el uso de cadenas, con esas ruedas no hace falta colocarlos. Además, normalmente se pone una pegatina en la luna del coche para recordar al conductor y a los agentes que ese coche va equipado con ese tipo de neumáticos y no tiene que poner cadenas. Y la adherencia es mucho mayor con ese tipo de neumáticos que con cadenas. ¿Y qué ocurre, Rafael, en cuanto llega el buen tiempo con esas ruedas que de repente empiezan a chirriar, ¿verdad?, en la carretera? Bueno, pues hace unos años se aconsejaba que se cambiaran, pero de un tiempo para esta parte las propias marcas de neumáticos ya aconsejan no cambiarlas porque han visto que el deterioro de la rueda es cierto que es un poquito mayor, pero como por debajo de 7 grados funcionan bien, a un día que te llueva a la semana o a un día que haga algo de fresco, ya la rueda trabaja mucho mejor o por la noche. Por lo tanto, ya aconsejan que ni siquiera se cambien durante todo el año. Sí que es cierto, y repito, que van a gastar un poquito más porque tienen mayor adherencia. Sí que es cierto que se va a deteriorar un poquito más, pero siempre vas a tener una mayor adherencia. Nosotros, de hecho, en nuestra casa tenemos ya varios vehículos equipados con neumático de invierno y no se cambian los neumáticos en todo el año. Estábamos viendo hace unos instantes
importante, Rafael, precisamente esa maniobra de colocar las cadenas, maniobra que, como decías, para muchos es la asignatura pendiente, ¿verdad? Yo no sé si vosotros, por ejemplo, en la Academia del Transportista, impartís también cursos en los que se nos enseñe, pues eso, cómo colocar unas cadenas, aunque cabe destacar también que ahora con esas de tela, ¿verdad? Parece que sí, la labor es un poco más sencilla. Sí, en nuestros cursos, en la parte teórica de todos los permisos de conducir, disponemos en nuestras aulas de una rueda con esas cadenas, pero repito que es dentro de un aula, pero sí que hacemos la maniobra para que los alumnos aprendan, y lo pueden hacer las veces que quieran, aprendan a colocar las cadenas. Repito que no es algo excesivamente complicado, pero es algo que si no has practicado alguna vez, pues el día que te surge va a ser muy difícil que lo hagas a la primera y que lo hagas bien. Perfecto. Hemos hablado de nieve, hemos hablado de hielo, pero claro, estamos en una zona en la que hay otro factor que nos encontramos, por desgracia, y muy a mi pesar, que le tengo una manía espantosa muchos días en la carretera, y es la niebla. Sí. Aparte de que la vista se cansa un montón, claro, ahí sí que hay que levantar el pie del acelerador, ¿verdad? Y muy pendiente de la carretera. Exacto. Siempre en todas las condiciones climatológicas adversas deberíamos de levantar el pie del acelerador, tanto con lluvia, con niebla y con hielo. Y además quería comentar una cosa que pasa en otros países y que aquí no ocurre. En Francia, por ejemplo, tienen dos velocidades máximas, una para condiciones climatológicas perfectas y otras para cuando hay lluvia o niebla o hielo. Y a mí me impresiona cuando he ido a Francia y cuando la velocidad máxima son 130, empieza a llover y de repente ves que todos los coches bajan a 110. Yo creo que eso, si lo pusiéramos aquí en España, no funcionaría nada, porque nosotros pensaríamos lo de siempre, el radar está para esa velocidad, por lo tanto no me van a coger. Bueno, pues eso también es concienciación, darnos cuenta que siempre cuando hay ese tipo de condiciones debemos levantar el pie, dejar una mayor distancia de seguridad, una de las asignaturas pendientes que tenemos también aquí en España, y lo que debemos hacer es... importante no utilizar nunca la luz larga, la luz de largo alcance. Eso es algo que creo que la mayoría de gente debería saber, pero yo me sorprende todavía cuando hay niebla y que veo todavía a la gente con la que me cruzo que cuando va a llegar me da las cortas. Eso quiere decir que venían largas. Pantalla. Claro, te da mucho más reflejo. Pasa lo mismo con la nieve. Lo que hace la niebla o la nieve es que cuanta más luz proyectes sobre ella, más luz te refleja. Lo que provocas es más carga visual y por lo tanto, lo que decías tú, te fatigas mucho más. Otro problema que tiene la niebla es que la cabeza se despista, no sabemos si hemos llegado al lugar adecuado, no recordamos por dónde hemos pasado, esa carretera que habitualmente conocemos se nos hace muy larga y muy pesada porque nos damos cuenta que no tenemos claro, nos desorientamos. Eso es, nos desorientamos y no sabemos dónde estamos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, se dice que hay que dejar una distancia de seguridad o debemos ir a una velocidad en la cual, si te hiciera falta frenar, dejaras el coche en la zona que tú ves. Y muchas veces la gente, cuando hay niebla, respeta un poquito más de distancia de seguridad, pero va a la misma velocidad, 120. Por lo tanto, es importante bajar la velocidad y adecuarla a esas condiciones. Cuando hay deslumbramientos, también intentar bajar la vista y respetar esas limitaciones que con esas condiciones nos estamos encontrando. Yo creo que otra de las dudas que suelen saltarnos cuando tenemos ese problema de niebla es precisamente perdón, las luces antinieblas, delanteras, traseras, ambas, cuando unas, cuando otras. Bueno, pues la primera que debemos encender cuando hay algo de niebla es la trasera. Lo más importante en la niebla, es curioso, eso es, lo más importante es no ver tú, sino que nos vean a nosotros. De hecho, ya muchos coches no te dejan encender la luz antiniebla delantera si no está encendida la luz antiniebla trasera. Cuando hay algo de niebla se debe encender la luz antiniebla trasera y cuando la niebla es espesa, entonces es cuando debemos encender las luces delanteras. Además, si nos damos cuenta, las luces antinieblas delanteras no proyectan más luz a lo largo, lo que hace es muy cerquita del coche y hacia los laterales. Por lo tanto, debemos entender que es más para marcarnos lo que son las líneas de la carretera que más para tener mayor visión. Por lo tanto, lo primero, si vemos algo de no solo niebla, sino cuando llueve, incluso cuando hay una lluvia muy fuerte, luz antiniebla trasera para que los coches que vengan por detrás nos vean, y si la cosa se complica bastante y vemos poco, entonces encendemos también las delanteras. Bueno, lo cierto es que después de hablar de nieve, de hielo y de niebla, la lluvia ya casi que nos parece que es, bueno, pues como nada, de andar por casa. Esto es muy sencillo, pero entiendo que también, pues precisamente para evitar esos aquaplaning hay que tener algunos consejos o algunas precauciones. Exacto, sí, lo mismo que pasaba y decía antes con la niebla, el primer momento, el momento cuando empieza a llover es el más peligroso, es cuando decíamos que aparece esa suciedad que hay en la carretera y el deslizamiento es más posible. También es importante aguantar más la distancia de seguridad, mantener mayor distancia de seguridad.
utilizar también marchas largas y mucho cuidado en esas zonas donde se puedan provocar o se puedan hacer balsas de agua, porque el aquaplaning es una sensación que pocas veces nos ha ocurrido de verdad, porque hay gente que, o podemos pensar que muchas veces nos ha hecho aquaplaning. Cuando un coche te hace aquaplaning, el susto es monumental, porque te das cuenta que el coche está yendo en una dirección que tú no estás tomando. Cuando el coche nos hace aquaplaning ocurre lo mismo que decíamos antes, pisar el freno no sirve de nada. No sirve de nada porque lo que ocurre cuando ocurre el aquaplaning es que el neumático no está en contacto con el asfalto y por lo tanto, por mucho que pises el freno, no vas a perder velocidad. Lo que debemos hacer ahí sí que es fundamental agarrar muy fuerte el volante, porque el primer momento del aquaplaning lo más fácil es que el volante nos haga un extraño. Agarrarle muy fuerte en la misma dirección que queríamos ir y soltar acelerador para que el coche por su propia inercia pierda velocidad. Cuando el coche pierda algo de velocidad volverá a tocar el neumático con el asfalto y a partir de ahí que haga el toque, ahí es donde tenemos que tener muy fuerte agarrado el volante porque nos puede hacer otro extraño. Importante, cuanta menos velocidad llevemos, más difícil es que nos haga aquaplaning, por eso decíamos que teníamos que bajar la velocidad y extremar las precauciones pues en entradas y salidas de túneles, que es donde más posibilidades hay de que se haga esa balsa de agua. Perdón, sí, termina, Pedro. Sí, y mucho cuidado en las curvas. En las curvas el aquaplaning lo que ocurre es que aunque tú estés tomando una curva, cuando tú estás tomando una curva y te ocurre el aquaplaning, el coche va a seguir de frente, no va a seguir tomando la dirección que tú estabas tomando. Y ahí la situación se puede complicar bastante. Si es en recta, el coche va a seguir recto, pero si es en curva se nos va a complicar bastante. Cuando hablamos de hielo, de lluvia, estamos hablando de soltar el acelerador, pero tampoco pisar el embrague. ¿Corremos el riesgo, no lo sé, pregunto, de que el coche llegue a calarse? Sí. Sí, pero lo que ocurre es que cuando el coche se llega a calar es cuando ya está por debajo de las revoluciones de lo que llamamos el par motor, es decir, que está por debajo del ralentí. Eso pasa en muy pocas ocasiones. Es más habitual, y no debería ser así, es más habitual que se nos cale el coche por no pisar el embrague cuando sí que le debemos de pisar, y es algo que no hacemos. Explico muy rápidamente. Cuando hacemos una frenada de emergencia, en los cursos hacemos frenadas de emergencia y la gente, de hecho, primero preguntamos que cómo frenarías ante una frenada de emergencia, cuando quieres frenar cuanto antes mejor. Y ahí la gente te dice que pisaría solo el freno y que el embrague solo le pisaría al final. Bueno, pues ahí sí que podríamos tener un calado de motor. Hay que tener en cuenta que cuando pisamos a tope el pedal del freno, llevemos o no llevemos ABS, hay un momento en que las ruedas se bloquean. Si no llevamos ABS se van a quedar bloqueadas, si llevamos ABS se van a producir microbloqueos, se va a ir desbloqueando y bloqueando. Lo que ocurre en ese momento si no llevamos el embrague pisado, ahí sí que se nos va a calar el coche. Entonces ahí es muy problemático porque hasta que se detenga del todo el coche no tendríamos ni servodirección ni servofreno. Por lo tanto, si pisamos el pedal del freno a fondo, pisamos el pedal del embrague a fondo. Pero si no, el embrague le dejamos tranquilamente suelto para que el motor siga engranado y por lo tanto tengamos adherencia. El embrague solo cuando pisamos el pedal de freno a fondo. Yo siempre piso embrague cuando freno y pensé que era algo que no estaba bien porque la frenada es más lenta. Pues lo que debemos hacer es, si frenamos a tope, que eso muy pocas veces nos hace falta usarlo, pero cuando nos hace falta hay que saber hacerlo, si pisamos a tope sí que hay que pisar el embrague. Si no pisamos a tope, en un semáforo, en un stop, etcétera, solo hay que pisar el embrague al final del todo para que el coche no se cale. Pero durante la frenada solo pisamos el freno y el embrague le dejamos para que el motor siga funcionando y sobre todo que tengamos una mayor adherencia y una mayor tracción. Bueno, hemos ido viendo cómo tenemos que reaccionar en cada una de estas situaciones de riesgo, en cada una de estas situaciones adversas, pero claro, eso ya es en el momento cuando nos encontramos con la dificultad. Pero entiendo, imagino y supongo que hay además unas precauciones que debemos de tomar antes de emprender ese viaje por si todo esto nos lo encontramos. Solemos oír hablar cuando hablamos de nieve, por ejemplo, del depósito lleno, de llevar algo de abrigo en el coche. No sé cuáles son esas condiciones y cuál es la puesta a punto del coche, que a veces se nos olvida también en invierno. Sí, el mantenimiento del coche es algo fundamental. De hecho, en los últimos años se ha detectado que el mantenimiento de los coches ha bajado bastante por el tema de la crisis y lo que ocurre es que tenemos más averías más gordas. Lo que debemos intentar es un mantenimiento adecuado, va a provocar que no tengamos ese tipo de averías. Importante cuando vamos a empezar un viaje y sabemos o preveemos que vamos a tener esas posibilidades de nieve, de hielo, etcétera, pues lo que tú comentabas, el llevar el depósito de combustible lleno, el llevar cargador de móvil y móvil con batería. Ya todos nos movemos con el móvil, pero hay que pensar que si te quedas tirado 3, 4, 5, 6 horas en una carretera, pues siempre debes tener la posibilidad de tener el móvil disponible. Llevar algo de ropa de abrigo fundamental, aunque sean un par de mantas en el maletero del coche, llevarlas todo el tiempo, porque si tú te quedas tirado no vas a tener el motor del coche todo el tiempo encendido, que al final se te va a acabar el combustible. Pues si vas a estar unas horas ahí, pues tener esas posibles mantas para quitar ese frío.
Y poco más. El mantenimiento sí que es importante, las escobillas de los limpiaparabrisas, llevar el parabrisas limpio, algo que, y eso pasa más en verano, con el tema de los mosquitos se nos ensucia mucho, bueno, pues es el único sitio por el que podemos ver y debemos de llevarlo limpio. Perfecto. Ya para terminar, todo esto que hoy hemos resumido aquí muy brevemente, hemos ido haciendo así pues un desglose, como decíamos, de todas estas condiciones adversas, pero claro, aquí sobre la mesa o viéndonos desde casa, todo esto parece muy sencillo. ¿Tenemos la posibilidad en la Academia del Transportista de hacer algún tipo de curso en el que simulemos de alguna manera estas situaciones y aprendamos a reaccionar cuando realmente nos las encontremos en carretera? Pues sí, nosotros en la Academia del Transportista llevamos del año 2003-2004, empezamos a hacer cursos de conducción segura, lo llamamos de diferentes formas, técnicas de conducción segura, técnicas de conducción en situaciones climatológicas adversas, prevención de riesgos in itinere para el tema de cómo utilizar el coche al ir al trabajo y al volver del trabajo, y precisamente lo que enseñamos es a ese tipo de cosas que habitualmente no nos pasan en carretera, saber cómo reaccionar. Esos cursos que llevamos ya digo desde el año 2003-2004 impartiéndolos, nos sorprende mucho positivamente en el sentido de que toda la gente que pasa por esos cursos, que es desde gente joven que acaba de sacar el carné hasta gente que lleva 30, 40 años conduciendo, que siempre cuando acaba el curso sale convencido de que ha aprendido cosas que en la vida se imaginaba, incluso cosas que pensaba que se deberían de hacer de una manera y se hacen de otra. Lo que os comentaba antes, una cosa es decirnos la teoría y otra cosa es hacernos la práctica. En la teoría lo de la vista, el utilizar la vista, lo podemos tener claro, pero metemos a la gente en un coche, nosotros nos ponemos, el formador se pone de copiloto y lo que hacemos es desestabilizar el coche, es decir, que el coche se vaya de la parte trasera o de la parte delantera. En ese momento el conductor sabe que el coche se va a ir, es decir, va preparado. Y aun en esas situaciones que va preparado para reaccionar, no consigue reaccionar al principio del curso. Lo que sorprende mucho es sobre todo que al final del curso conseguir hacer esas maniobras de una forma perfecta, la verdad es que nos da un subidón tremendo, tanto a los alumnos como a nosotros los profesores. Yo me lo apunto, me estás convenciendo, me estás convenciendo. Yo creo que además, como decíamos antes, pues un sevillano a lo mejor no lo necesita tanto, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos que lidiar con estas situaciones habitualmente en la carretera, no está de más que sepamos reaccionar, porque la teoría nos la sabemos, pero la práctica ya es otro cantar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estos consejos, y seguro que muchos de nuestros espectadores que este fin de semana van a salir a carretera recordarán todos estos trucos y todos estos consejos. Pues para eso estamos aquí. Muchas gracias. Tenemos que continuar, y si ustedes van a salir este fin de semana o en cualquier otro momento, vamos a informarles de que desde hace algún tiempo en Ponferrada encontramos una estación de servicio que es mucho más de lo que habitualmente solemos asociar a este término. Hablamos de La Peregrina. Allí podemos repostar nuestro vehículo, por supuesto, pero también dejarlo perfectamente limpio, hacer incluso nuestras compras o celebrar eventos especiales. ¿Les suena sorprendente? Vean el vídeo que seguro que se lo aclaramos.